Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos los aquí presentes. Vamos a dar inicio con la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 12 de noviembre de 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Con todo gusto, comisionado presidente. Como lo solicita, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 2 asistencias. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 15 horas con 8 minutos del día de hoy, 12 de noviembre del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con todo gusto, comisionado presidente. Como solicita pasar lista de asistencia, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 2 asistencias. Y muchas gracias. Ahora le pido, por favor, someter a votación el orden, que dé a conocer el orden del día. Con todo gusto, comisionado presidente. Orden del día de la sesión ordinaria número 43. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida del Pleno del Instituto el día 8 de noviembre de 2018. 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018. 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI 877-2018, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Comisionados, al no estar presente la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, se retiran todos los proyectos de la ponencia 1. Así es. Entonces voy a seguir dando lectura a los de la ponencia número 2. Corre todo el numeral de las participaciones, del orden del día. Perfecto. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 896-2018, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Discusión. Nada más un... Sí. El número, por favor, ¿podrías repetirlo? Es 896. Ok. 2018, sí. Promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 943-2018, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Ok. 943. Así es. Ok, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 897-2018, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 929, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 932-2018, promovido en contra del Consejo Municipal de Paraíso. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número 935-2018, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Como punto número 9, asuntos generales, y 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Antes de someter a aprobación el orden del día que usted acaba de dar a conocer,
Le solicito que sea retirado el recurso de revisión número RRDAI 926-2018 en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para un mayor análisis del mismo, por lo cual le solicito que se haga a cargo el retiro de este proyecto. Y de igual forma, en el orden del día que acaba de conocer, en cuanto a la correspondencia del Pleno, por la naturaleza de la información, sea retornada al órgano de gobierno que es el competente para conocer ese tipo de asuntos. Con todo gusto, comisionado presidente. Ponemos a votación la orden del día con las modificaciones correspondientes. Claro que sí. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden día señalado con la adecuación de propuesta por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado, con 2 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de la correspondencia del H Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya ha sido solicitado que el oficio que llegó, por tratarse de cuestiones administrativas, se turne al órgano de gobierno. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto del orden del día, el cual se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura de la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre del presente año con 2 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 6, el cual consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la licenciada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para conocer sus proyectos, honorable comisionada. Gracias, presidente. A todos quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración 2 recursos de revisión de la siguiente manera. El 896 en contra la Secretaría de Gobierno se revoca y el 943 en contra la Secretaría de Seguridad Pública se confirma. En el recurso de revisión 943 en contra la Secretaría de Seguridad Pública solicitaron la siguiente información: versión pública de las facturas del dron adquirido en este año por el gobierno del estado de Tabasco, así como de todos los expedientes de la compra realizada que incluya contrato y orden de pago. Efectivamente, la unidad de transparencia de ese sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad en el que comunica que a través de la Secretaría de Seguridad Pública no ha adquirido ningún dron. Efectivamente, en el análisis y el estudio que se hace del referido recurso de revisión, vemos que, de acuerdo a su reglamento interno, es específicamente la Dirección General de Administración de la propia Secretaría la que tiene la potestad de administrar precisamente los recursos que se le den a esa Secretaría. Incluso es la encargada de elaborar los estados financieros mensuales donde se refleja precisamente el ejercicio presupuestal y de acuerdo a la ley estatal de presupuesto y contabilidad y gasto público. No obstante eso, el mismo estudio, por ser obligaciones de transparencia, rendir cuenta de cada peso que se ejerce dentro de la propia administración, como así lo señala el artículo 76, se verificó que pudiese existir alguna licitación o adjudicación de adquisición del dron que se está solicitando
en el ejercicio fiscal 2018. Sin embargo, advertimos que específicamente pues no se encuentra ningún gasto reflejado que la Secretaría de Seguridad Pública haya ejercido para la compra del dron. Por lo tanto, la respuesta que otorga la propia Secretaría goza de claridad, tiene certeza y es definitiva. Por lo que, en ese sentido, compañero presidente, se confirma la actuación de este sujeto obligado. En el siguiente recurso de revisión, solicitaron a la Secretaría de Gobierno la siguiente información. Solicito las especificaciones del dron que se adquirió con el empréstito de 700 millones de pesos. Efectivamente, por parte de la unidad de este sujeto obligado, existe un acuerdo de negativa de información por ser reservada. El agravio del recurrente dice: no creo que se comprometa la seguridad si me especifican cuál es la marca y el modelo del dron, así como algunas especificaciones como el tiempo que dura el dron volando, qué alcance tiene la cámara, a qué altura puede volar, o especificar qué hace tan especial a este dron que se usará para la seguridad. O estoy pidiendo que me digan dónde lo usarán o dónde está resguardado. Solo pido especificaciones que me permitan cotizar con otras partes si el dron cuesta lo que se argumenta que contestó. El sujeto obligado rindió un informe reiterando en su postura inicial que no puede proporcionar la información por tener un carácter de reservado y porque forma parte del registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí es importante señalar que la naturaleza de la información específicamente está reservada, pero para entender ese contexto, creo oportuno mencionar que del análisis que se hace a dicho proyecto, encontramos que efectivamente la compra del dron tiene su origen en el Programa Integral de Seguridad Pública. En razón de ello, el Ejecutivo del Estado solicitó al Congreso del Estado un empréstito precisamente para tratar de resolver la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco. Como parte de un conglomerado, aquí tenemos la convergencia de dos leyes fundamentales. Primero, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 110, que señala puntualmente: los integrantes del sistema están obligados a compartir la información sobre seguridad pública que obra en su base de datos con el Centro Nacional de Información en los términos de las disposiciones aplicables. Y dice: la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional sobre Seguridad podrán ser certificadas por las autoridades respectivas y tendrán el valor probatorio que las disposiciones legales determinen. Se clasifica como reservada la información contenidas en todo y cada una de las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detención, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de servicios de seguridad, armamentos y equipos, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de determinación anticipada, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe
por lo que el público no tendrá acceso a la información que con ella convenga. De manera tal que, concatenado con nuestra propia ley de transparencia, donde señala que la información puede ser reservada por una disposición expresa de la ley. Y bueno, aquí tenemos un artículo muy concreto de la Ley General de Seguridad Pública que le da el carácter de reservado a este tipo de información. Sin embargo, creo que es oportuno que se conozca cuáles fueron las disposiciones que la propia Secretaría emitió en primera instancia para un acuerdo de reserva genérico, que como lo señala la Ley de Transparencia, no puede argumentarse un acuerdo genérico, sino tiene que ser un acuerdo específico sobre aquellos documentos en los que va a obrar la reserva de información. Y quiero de manera precisa comentar que en el fundamento de la reserva, efectivamente ellos fundamentan, valga la redundancia, en el artículo 121, fracción primera de la propia Ley de Transparencia, que señala que se va a reservar la información cuando se comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Ellos dan aquí los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información en el 17º, fracción primera, cuarta y séptima. Sin embargo, es importante señalar que el Comité de Transparencia no acreditó el nexo causal existente entre su esfera de competencia legal y las circunstancias por las que se configura el lineamiento en su fracción cuarta y séptima, ya que, como se aprecia, no argumentó en qué forma se va a obstaculizar la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, así como la existencia o registro de zonas de conflicto delictivo donde pudiera obstaculizarse o dificultar la estrategia o la acción para combatir esta delincuencia organizada. De igual forma, ellos fundamentan la fracción octava que dice: se posibilite la destrucción o inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario. Y aquí es importante decir que esta fracción indudablemente que no le aplica, y no le aplica porque precisamente el dron es un vehículo y precisamente no tiene la característica de una infraestructura. Como vemos aquí, no opera porque versa sobre un catálogo no debidamente, digamos, sustentado en el argumento que ellos nos dan. Y luego, también en su argumento señalan que de conformidad con el 113, fracción primera de la Ley General, puede considerarse reservada aquella que comprometa la seguridad pública y poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, del Estado y los municipios. Es decir, en este sentido, solo transcribió el párrafo primero de dicho lineamiento cuando se advierte que existían dos párrafos de manera subsecuente que sí le eran aplicables, como es el caso en donde se señala que se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer el sistema de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública y pueda menoscabar o dificultar la estrategia para la evasión de reos o aquella para disuadir disturbios de carácter social. Asimismo, se señala que todos los datos que las instituciones encargadas de seguridad pública, como planes, estrategias, tecnologías de formación y sistemas de comunicación, deben tener el carácter de reservado. Porque aquí es importante, presidente, mencionar
que en el caso de la reserva lo mandata quien tiene la atribución legal, que es el C4, que es un organismo desconcentrado hasta ese entonces de la Secretaría de Gobierno, porque como sabemos en días pasados se acaba de volver a desincorporar y se acaba de trasladar a la Secretaría de Origen, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ese es un hecho posterior al acto de reserva, que este pleno no pasa desapercibido. De igual forma, en el párrafo segundo, 19º de dichos lineamientos, ellos basaron su reserva de información y bueno, el Comité de Transparencia de la Secretaría no vinculó la forma en que su actuar se vería afectado con la difusión de la información requerida, tampoco cómo serían vulnerados los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, su capacidad de reacción, como ellos señalaron, sus planes, sus estrategias, que de alguna manera sea en un momento de ponderación entre entregar la información o restringirla. En lo único que sí fundamentaron adecuadamente es el artículo 121, fracción 13ª, cuando dice que por disposición expresa de una ley debe reservarse la información. Y lo hicieron en razón del artículo 110 de la Ley General del Sistema General de Seguridad Pública. Es decir, podemos decir que la información se reservó por 5 años bajo la responsabilidad y resguardo del titular del Centro de Mando y Comunicación C4. En esencia, el Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno debió exponer de manera fundada y motivada la situación real que pudiera producirse en el Estado derivado de la utilización del vehículo aéreo no tripulado como instrumento sofisticado que tiene en su ámbito de competencia para el ejercicio de sus funciones legales. También debió haber dicho cuáles acciones en perjuicio sufriría el vehículo aéreo no tripulado en caso de divulgar sus especificaciones. También debieron de haber acreditado cuál es el menoscabo, dificultad o impedimento que causaría en la operatividad del Centro de Mando y Control el revelar las especificaciones del dron, la capacidad de fuerza o respuesta que dicho dron implica para el ejercicio de las atribuciones del C4 en situaciones convenientes o necesarias. Tampoco se dijo cómo serían vulnerados los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad, su capacidad de reacción, sus planes de estrategia y tecnología. Tampoco se dijo cómo se dificultaría o cómo mermaría las facultades, funciones o competencias derivado de la prevención del delito o del fuero común. Y lo señalo categóricamente, presidente, porque de acuerdo al mandato constitucional, en nuestro artículo 16, y basados en el principio de legalidad, a este órgano garante solo le compete resolver de las atribuciones que específicamente la ley nos confiere. Y en razón de lo que aquí he expuesto, nos queda muy claro que faltó la debida motivación y fundamentación en el acuerdo de reserva y comento. Para eso quiero, como ilustración, leer explícitamente lo que nos dice la jurisprudencia. En el acuerdo del artículo 16 de la Constitución, dice que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose lo primero, que se ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, es decir, la motivación, se debe de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas en que se haya tomado en consideración para la emisión del dato, siendo necesario además que exista una adecuación entre los motivos y las normas aplicables, es decir, para el caso concreto que se configuren las hipótesis normativas. Por lo tanto, he de ser clara, la información que se solicitó tiene el carácter de reservada y sencillamente el Comité de Transparencia y el área correspondiente que tiene bajo su resguardo a la información no documentó, no fundamentó y no motivó adecuadamente el acuerdo de reserva en comento. Y para ello quiero traer a colación el criterio que la propia Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ha hecho valer cuando se trata de restringir la información, sobre todo en un derecho humano tan importante como es la libertad de expresión. Que si bien es cierta que es un derecho humano, este no es absoluto y tiene como límite cuando expresamente una ley así lo establece. Y nos dice en este elemento sustancial que hay una triada que se tiene que considerar. Primero, que la limitación debe estar prevista en una ley en forma expresa, tácita, precisa y clara, como es este caso, la Ley General de Seguridad. Segundo, que debe perseguir un objetivo imperioso para la Convención Interamericana. Y en este sentido, está muy claro que derivado del Programa Emergente de Seguridad Pública del Estado, el bien que se está protegiendo mayor es el bien de la seguridad de los tabasqueños. Tercera, que debe ser un elemento sustancial en las sociedades democráticas y que el requisito de necesidad, el que tenga de hacerse de llegar una información, debe ser menor al bien mayor tutelado protegido, que es el de cumplir exclusivamente lo que las leyes nos señalen a efecto. En el agravio que presenta el recurrente, es importante precisar que él reitera que el pedimento informativo lo usará, señala él, para efectos de que pueda cotizar si lo que se dijo del costo del dron corresponde exclusivamente a lo señalado. Y en ese tenor es importante decir que el derecho a la información, por supuesto que abona a la rendición de cuenta y a la transparencia del ejercicio público. La información que se entrega en cumplimiento a este derecho humano efectivamente se traduce en una contraloría social. Es importante que los gobernados sepan qué hace el gobierno con cada peso y con cada recurso que se ejerce. Y precisamente es a través de la información como las personas pueden cuestionar los actos públicos y puedan hacer uso de estos instrumentos y de este derecho humano para que el gobierno rinda y dé cuenta de los recursos públicos. Sin embargo, los intereses personales que se pretendan alcanzar con la obtención de la información, para nada es competencia de este órgano garante. La parte recurrente dice que la información le podrá permitir a él cotizar si el costo del dron es efectivo, como lo puede señalar el sujeto obligado. Y en este escenario quiero ser muy puntual, que toda vez que su pretensión es de alguna manera comprobar el ejercicio público, es asunto que no es materia de este órgano garante. Para eso existen otras instancias que tienen que ver sobre la legalidad del acto con que se compró este dron, y para eso en primera instancia está la Secretaría de la Contraloría, está el órgano superior de fiscalización que tiene la potestad de fiscalizar
y la comprobación de cada peso del ejercicio público e inclusive con los nuevos mecanismos anticorrupción tenemos a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, que son los únicos que se pueden pronunciar sobre la legalidad o ilegalidad de la adquisición del dron señalado. Para esta institución, solo estamos facultados por la Constitución y la ley en la materia que mandata cada una de nuestras actuaciones de conocer y resolver si los recursos de revisión que se interpongan contra los actos que emitan los sujetos obligados se cumplieron bajo los procedimientos establecidos en la ley y si se ajustaron a las hipótesis contenidas en cada uno de ellos. Por eso, y fundamentado en el principio de legalidad, presidente, propongo a este honorable pleno, primero, que se revoca el acuerdo de reserva emitido por el sujeto obligado, que se revoca el acuerdo de negación emitido por el sujeto obligado y se dé el trámite, precisando en todo momento que la información tiene el carácter de reservado. Lo que tiene que hacer es fundamentar y motivar debidamente el nuevo acuerdo que se pronuncie. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Pues su explicación ha sido muy exhaustiva y muy concreta con relación a que la actuación del sujeto obligado es incorrecta en cuanto a la fundamentación y motivación de la reserva, como la realización de la prueba del daño. Solo me gustaría agregar que también hay a nivel nacional solicitudes que se han hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en el que se le piden información relacionada con vehículos no tripulados, que conocemos también como drones, y que en este sentido lo que se ha resuelto ha sido la reserva a nivel nacional por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Es el criterio que ha quedado vigente. Únicamente quisiera agregar eso a la explicación exhaustiva y al estudio exhaustivo que ha hecho usted y su ponencia. Y nada más como un dato adicional, efectivamente la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobierno presentó un informe de alegato donde quiso de alguna manera subsanar esas deficiencias, argumentando una serie de condiciones que pudieran tomarse como válidas. Sin embargo, no las valoré en el sentido de que esos argumentos debieron de haberse establecido en dicho acuerdo de reserva. Claro, por supuesto. Muy bien, pues una vez que hemos escuchado los proyectos que presenta la licenciada Leida López Arrasate, titular de la ponencia 2, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el séptimo, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los proyectos 897, recurso de revisión promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, se propone revocar. El recurso de revisión 929, promovido contra el Ayuntamiento Municipio de Nacajuca, se propone modificar. El recurso de revisión 932, en contra del Consejo Municipal de Paraíso, se propone revocar. Y el recurso de revisión 935, promovido contra el Tribunal Superior de Justicia, se propone revocar. De estos me permito comentar el recurso de revisión 929 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Nacajuca. Aquí solicitan algo que ya hemos escuchado de manera reiterada, Salud, como solicitudes de información. Le piden el recibo de pago o de nómina del o la titular de la unidad de transparencia
y ponen los periodos 1 de agosto de 2018 al 15 de agosto de 2018. Y el periodo 16 de agosto de 2018 al 30 de agosto de 2018. Y el periodo 16 al 31 de julio de 2018, con todas las prestaciones, incluyendo los bonos del ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco, del trienio 2016-2018. Es una pregunta que ha sido muy frecuente y muy común. Sin embargo, esta tiene una particularidad. Ya nosotros hemos analizado en cuanto a los recibos de pago, en este caso está utilizando una disyuntiva. Está pidiendo bien sea el recibo de pago o recibo de nómina. Bueno, entrega el sujeto obligado en este caso algo que denomina recibo de nómina, que generalmente es un listado, la nómina, pero bueno, así le denomina, recibo de nómina. Y bueno, aquí lo que nosotros podemos ver es de que la unidad de transparencia convocó a su comité de transparencia para una sesión extraordinaria y en el cual se le requería analizar la clasificación pues, de los datos que llevara el citado mencionado recibo, como son el RFC, la CUR, el número de empleado, de ficha, el folio, y aquí es lo interesante, el folio fiscal identificado universalmente único, que no nos habíamos topado con este dato en un recibo, folio fiscal identificado universalmente único, UIT, y deducciones personales. Entonces, se confirmó la clasificación de los datos personales contenidos en los recibos y se ordenó la elaboración de la versión pública de los recibos de nómina que hemos señalado. Aquí nosotros podemos ver en el procedimiento de clasificación el dictado de la resolución en la que se debe confirmar o modificar los datos que ha determinado, ha propuesto el titular de la unidad y que ha determinado ya el comité de transparencia. Sin embargo, vemos que en la información requerida que contiene carácter personal, vemos que este estado por el titular de la unidad, sin embargo, la versión pública no utiliza cuál es el fundamento y qué es lo que está testando en un momento dado el propio titular, por lo cuanto el testado en este sentido pues es incorrecto. También no se pronuncia con relación a la documentación tocante a bonos y demás prestaciones, lo cual es parte de la pregunta y hemos dicho que se tiene que atender toda la pregunta en su contexto y no hace referencia si existen o no existen algún bono con relación a estos recibos de nómina que se están presentando. Entonces, primero, aquí lo que vale la pena recalcar, pues primero que nada que una vez más vemos que lamentablemente el procedimiento de testado no se lleva a cabo de acuerdo con los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información en la que hemos estado trabajando para elaboración de las versiones públicas a través de capacitación. Y luego este dato del folio fiscal identificado universalmente como único, a través del cual se puede tener acceso de manera digital a la información de carácter personal del titular. Por lo tanto, se propone modificar la actuación del sujeto obligado, el acuerdo de disponibilidad de información pública del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco, para que se apegue de manera estricta a los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información para elaboración de versiones públicas y, por otra parte, se pronuncie el titular de la Dirección de Finanzas Municipal respecto hacia el servidor público del cual solicitan los mencionados recibos, percibe otras prestaciones o bonos
distintos a los contenidos en los recibos de pago o de nómina que está requiriendo el particular. Entonces, por parte de la ponencia 3 sería todo. Si existe algún comentario al respecto, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. Con todo gusto, presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos ha sido aprobado en sus términos con 2 votos a favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que tratándose de una sesión, es el octavo, una sesión ordinaria, tiene que ver con los asuntos generales. ¿Tiene usted algún tema relacionado con asuntos generales? Pues de no ser así, damos por agotado el orden del día. Pido a los presentes ponernos de pie. Al no haber más asuntos que tratar y siendo las 15 horas con 48 minutos del día 12 de noviembre del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día martes 20 de noviembre del presente año a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una buena tarde. Gracias, buenas tardes.